políticas públicas. Frente al proceso electoral que se avecina aquí en Ecuador, ¿hasta dónde son necesarias ampliar, desarrollar los nexos entre los gobiernos seccionales, provinciales y por ende el nacional para desarrollar políticas públicas? Y dos, ¿cree usted que con todos estos proyectos de ley, por ejemplo, le están recortando al COTAD, están aplicando reformas, se pueden aplicar las políticas públicas necesarias en beneficio de la ciudadanía? Mire, siempre sus preguntas son muy interesantes y hay que tener cierto grado de academia y cierto grado para aterrizar esos términos. Mire, hay dos cosas fundamentales que tienen que hacer, dos elementos que los nuevos candidatos vayan a hacer a la presidencia de la República aquí en el país tienen que apuntalar. La primera es las políticas asistencialistas, primer punto. No, las políticas asistencialistas que son, ¿qué va a hacer frente a la pobreza, la desocupación, las discapacidades, los desastres? Pero no lirismo. No lirismo, correcto. Por eso nada de planes estratégicos, no, es planes de acción. Que el ciudadano quiere planes de acción, es decir, lo que vas a hacer. Para que aterrízame lo que tú piensas en la cabeza hacer, pero vamos a la política directa, al desastres naturales, que vas a hacer con los discapacitados, las políticas contra la desocupación, etcétera, etcétera. Pero hay algo adicional. Un elemento nocivo para la democracia, que es la corrupción. ¿Qué va a hacer con esas políticas de control social? Entonces, las políticas de control social que tienen que ver con políticas de gobierno, políticas de seguridad, políticas de defensa a nivel internacional, que la política de justicia. La justicia no es para el gobierno, la justicia es para el ciudadano, para el usuario. Sí, entonces hay que ser claro en esto. Las políticas de control social también tienen que ver con el control del recurso público. No, tantas cosas que existen, pero ¿qué está pasando? Dos elementos: políticas asistencialistas, las políticas de control social y las políticas económicas. Clarísimo tienen que expresar los candidatos, o si no, yo al menos ya no me representa ninguno de ellos, sino me habla qué vas a hacer cada uno de los candidatos en el área respectiva de las políticas públicas, en la económica, en la social, en la asistencial, en el control social, y más que todo, ¿qué pasa con la microempresa? ¿Qué pasa con el aspecto, la sintonización entre los gobiernos seccionales, provinciales, con sus presupuestos? ¿Cómo va a asistir para que cumplan los gobiernos municipales, los gobiernos provinciales? Mientras más ley, nacional, eso de recortar el presupuesto, ¿cómo pueden desarrollar las obras los gobiernos parroquiales, municipales y provinciales? Mire, la ley no puede ser impuesta por una función del Estado. No puede ser impuesta. Toda ley que venga tiene que ser concordante, conciliatoria, que todos tengamos beneficios de una ley, no que afecte a un sector como los municipios, como los consejos provinciales, no, es decir, a los gobiernos autónomos descentralizados. No puede afectar. Que afecte, pero nos afecta a todos proporcionalmente. Pero para ello algo está pasando. Las finanzas públicas, hay un problema de finanzas públicas, así es. Las finanzas seccionales tienen que ser conciliadas o coordinadas con las finanzas provinciales y con las finanzas nacionales. Entonces, máster, frente a su opinión acertada, ¿no es hora de reaccionar por los intereses de esa parroquia, de ese cantón, de esa provincia, antes que el compromiso o el acuerdo político que haya entre una autoridad parroquial, cantonal o provincial? Porque ¿cómo desarrollan las obras? ¿Se está afectando a quién? Es al ciudadano común y corriente. Mire, esto es de causa-efecto. Si los gobiernos autónomos descentralizados, sean estos seccionales o sean provinciales, no tienen con qué financiar las obras, o no tienen dinero, no financian obras, y por lo tanto las obras también tienen un beneficio adicional. ¿Para quiénes? Para la ciudadanía. Entonces, el momento que tiene un problema que afecte a una alcaldía, que afecte a una prefectura, en ese momento está afectando el vivir bien al ciudadano directamente. Lo político está trastocando el raciocinio. Por favor, lo político está trastocando el raciocinio en el manejo de las finanzas públicas. Las finanzas públicas, la política de finanzas públicas está equivocado. Tenemos que sincerar las finanzas del Estado. Nadie le habla. Yo no estoy hablando de políticas económicas, estoy hablando de finanzas públicas.
Es la diferencia. Por supuesto. Entonces la planificación, los proyectos tienen que conciliarse, priorizarse los proyectos, tanto en las ciudades, priorizarse en los consejos provinciales. Y mire, le voy a decir algo que a mí unas personas me indicaron que por favor investigue el tema de las finanzas municipales y las finanzas provinciales. Encuentro algo. Hay obsolescencia en las ordenanzas que generan recursos económicos tanto en los municipios como en los consejos provinciales. Esas tasas. ¿Qué está pasando con la concesión de las carreteras? ¿Qué pasa con esas tarifas? ¿Qué pasa con los pontagos? Por favor, ese es otro punto. Las finanzas públicas también se ven erosionadas por el aspecto de los activos productivos cuando han pasado a manos privadas. ¿Qué está pasando? Pues las concesiones. Hay un privilegio. No podemos hablar de privilegio, es decir, ya esos contratos de concesión tienen que ser revisados. El próximo gobierno tiene que revisar todos los contratos, sean estos recursos mineros, contratos de concesión de agua potable, de luz eléctrica, todos los contratos de concesión. Y los portuarios, por favor. ¿Qué opina usted justamente los sobre portuarios? Tiene que revisarse, porque no se olvide que los activos productivos se ha estado entregando activos productivos, no activos improductivos. Cuando nació la ley de modernización del Estado, ustedes recordarán, pueblo ecuatoriano, que se dijo que para activos improductivos y que el Estado no tenga cómo revertir esa improductividad, es que necesitamos la mano privada, ¿verdad? Pero en cambio ahora se está entregando, primero se construye, el Estado invierte y después se los entrega. Así, algo está pasando, no lo veo yo bien, técnicamente, financieramente y de impacto social. Es decir, no lo veo yo como tiene que verse. Entonces, si nosotros queremos desarrollar un sector como Pozorja, ¿sí? ¿Quiénes son los que afectan con ese activo? ¿Quiénes afectan? ¿Verdad? ¿Y quiénes van a producir? ¿Qué beneficio va a tener la sociedad? Claro que va a haber trabajo. Pero acá claro, es decir, ¿cuál es el costo-beneficio que hablan los economistas? ¿No? En cambio, yo estoy hablando de sincerar qué pasa con el proyecto. ¿Qué va a pasar con ese proyecto del puerto Pozorja? ¿Qué va a pasar con los daños ambientales? Entre comillas, ¿qué va a pasar con el aspecto ambiental? ¿Qué va a pasar con el aspecto social? ¿Cuánto va a entregar al Estado? ¿Cómo va a ser esa operativa? ¿Sí? Eso de darle por un simple contrato, hasta una ley público-privada, es decir, yo creo que se requiere más nitidez en el proceso. Yo pienso que felicito a todos los que quieren invertir al país, pero la transparencia es fundamental. La transparencia, por favor, la transparencia es vital en todo momento. Nada de opacidad en los negocios. No es que las autoridades saltan cuando les afecta algún interés en un sector, no. Tienen que saltar siempre cuando son los intereses colectivos, no los intereses particulares de ninguna autoridad municipal, ni provincial, ni nacional. Usted nos está escuchando a través de los 1350 kHz y por supuesto en Facebook Vivo. Gracias a don Diego Guevara. Así que métanse en Facebook y ahí está viendo esta entrevista que desarrollamos al máster Douglas Torres Ferón. Volvemos.